Nayib Chaez de Calderón y Villaverde. Sin interrupciones, señor director. Adelante. Bueno, mira, que te presenté de manera directa y ahora tú interrumpes. No, sin interrupciones. Punto de manera de nuevo. No, pero bueno, gracias, adelante, señor. Gracias, señor director. Miren, yo quiero resaltar dos designaciones del día de ayer del presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Una es la de la doctora Jenny Berenice Reynoso, procuradora general adjunta, y la otra de la doctora Miriam Germán Brito, que ahora es la procuradora general de la República. En el caso de Jenny Berenice Reynoso, Jenny Berenice fue fiscal del Distrito Nacional, había tenido algunas funciones dentro del Ministerio Público en Santiago, había sido fiscal de Santiago también, luego viene a Santo Domingo, tiene una larga carrera dentro del Ministerio Público. Pero yo hoy quiero recordar la triste actuación desde nuestro punto de vista y de muchos dominicanos también, de la licenciada Jenny Berenice Reynoso para el año 2013, cuando ella era fiscal del Distrito Nacional. Y no me lo pregunten a mí, si quieren se lo pueden preguntar al doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País, quien fue candidato presidencial para este proceso del año 2020. Porque en aquella ocasión, en el 2013, el doctor Guillermo Moreno presentó una querella por presuntos actos de corrupción y lavado de activos contra el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Eso fue en el año 2013, señores. Y la doctora Jenny Berenice Reynoso, que era la fiscal titular del Distrito Nacional, le dio un archivo definitivo a ese caso sin ni siquiera empezar la investigación. Ella dijo que no había necesidad de iniciar una investigación por algunas razones que ella presentó en aquel momento, y dijo que no, que sencillamente ese caso fue archivado, y archivado definitivamente. No se hizo la más mínima investigación de la querella que presentó en aquel momento el doctor Guillermo Moreno. Hay que recordar que Jenny Berenice Reynoso fue designada como fiscal del Distrito Nacional precisamente por el doctor Leonel Fernández. Ella fue llevada a esa posición por el doctor Leonel Fernández Reina, y en aquel momento surgieron todo tipo de especulaciones. La gente decía, bueno, pero ¿y cómo ella va a proceder en contra de quien la llevó a esa posición y todo esto? Por eso es que se habla tanto de la independencia que debe tener el Ministerio Público, para que cuando se presenten casos, no importa de quién sea, de la persona que sea, ese Ministerio Público pueda tener sus manos sueltas para poder actuar con absoluta independencia. Yo no estoy diciendo que en el 2013, cuando se presentó esto, ella lo hizo por eso. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero realmente despierta mucha suspicacia el hecho de que ella haya sido llevada a esa posición por el doctor Leonel Fernández. Se presenta un caso que lo lleva Guillermo Moreno,
Sin embargo, ese caso fue archivado definitivamente. Reynoso, y voy a leer parte de lo que ella dijo en aquel momento. La fiscal relata que luego de la interposición de la querella, notificó a las partes a las cuales convocó para discutir los méritos. Esa vista fue celebrada el 5 de abril del año 2013, a la que compareció el querellante, sus abogados y los abogados de los querellados. Reynoso asegura, eso fue lo que ella dijo en aquel momento, que la falta de tipificación de las acciones impide al Ministerio Público actuar. Más aún, hace de las diligencias de la investigación propuestas por el querellante un proceso fracasado, ya estando la Fiscalía del Distrito convencida, en base a los criterios jurídicos expresados, que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, embarcarse en la empresa de una investigación en esas circunstancias, dijo ella, es violatorio a los principios de razonabilidad. Eso fue lo que dijo Jenny Berenice Reynoso en aquel momento, para no hacer una investigación ante esa querella que fue presentada por el doctor Guillermo Moreno. Yo pregunto, ¿esa fue una actuación independiente de la entonces fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso? Ella demostró en ese momento la independencia del Ministerio Público. Yo recuerdo la crítica de todo el mundo en este país cuando ese archivo definitivo se produjo. Todo el mundo en este país, o la mayoría en este país, no vio con buenos ojos, no vio de forma correcta ese archivo, sin ni siquiera hacer una investigación mínima del caso. Pero, como aquí la gente, con el paso del tiempo, olvida, bueno, pues, ese caso fue archivado por Jenny Berenice Reynoso, y hoy en día ella está ocupando nuevamente una posición de suma importancia como Procuradora General Adjunta, en este caso en el gobierno que recién inicia en el día de ayer del licenciado Luis Abinader. Pero en el caso de la doctora Miriam Germán Brito, que fue jueza de la Suprema Corte de Justicia, que fue presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, también hay algunas cosas importantes que señalar. Ustedes saben que ella en un momento pidió ser aislada del caso de Odebrecht, sobre todo en lo que tuviera que ver con quien ella calificó como su amigo de muchos años, el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Y ella incluso hizo una carta pública donde hablaba de esto. Bueno, ella ahora es la parte acusadora. Ella ahora es la parte persecutora. Es el Ministerio Público, es la Procuraduría que lleva precisamente la acusación en el caso de Odebrecht. Y dentro de la lista de encartados de Odebrecht, hasta este momento, todavía permanece en ella el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que es, como ella lo dijo en aquella ocasión, no lo dije yo, lo dijo ella a través de una comunicación, es su amigo de muchos años, es una persona con quien ella tiene una relación de amistad, y eso está bien, esa es la amistad. Pero también yo quiero recordar un episodio que ocurrió aquí con el caso de Marcos Martínez. Ustedes recuerdan el caso de Marcos Martínez, ¿verdad? Ese es el caso de Santiago. Vamos a hacer algo, Nayib. Vamos a ir con Cundo y volvemos para que tú nos expliques este caso. En el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Vámonos, Cundo. Concluye el comentario de Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Bueno, desearle mucho éxito
a nuestro compañero Daniel García Archival en esas funciones que asume a partir del día de hoy, una función bastante delicada, sí. Pero Daniel tiene el conocimiento y tiene la experiencia suficiente para hacer un buen trabajo desde la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Un hombre prudente, con una experiencia de Estado extraordinaria, y creo que colocar el hecho de que el presidente lo coloque a su lado no solamente premia su lealtad, sino también la capacidad extraordinaria de Daniel en el área de la comunicación. Nayib, te voy a pedir excusa porque tengo un currículum aquí. Déjame salir un momentico para allá donde Daniel. Adelante, Nayib, concluye tu comentario. Miren, decía del caso de Marcos Martínez. Ustedes saben que Marcos Martínez fue acusado de supuesta falsificación de documentos en un caso con la, hasta el día de ayer, vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. La falsificación, supuesta falsificación de unos cheques, de esto, de lo otro. Marcos no falsificó nada. A Marcos le entregaron unos documentos y lo sorprendieron en su buena fe como comunicador. Es posible que él pudiera ser acusado de difamación e injuria. Es posible, pero nunca de falsificación, porque él nunca hizo esos documentos. Él no los creó, él no se los inventó, él no hizo nada de eso. Es como que aquí venga alguien y le traiga una información a Felipe, o me traiga una información a mí o al director, y le traiga un documento al director. Mire, eso lo cabala lo que yo estoy diciendo, y le traen esos documentos al director de esa denuncia. Y el director, confiando en esa fuente, o yo confiando en esa fuente, hago la denuncia. Pero yo en ningún momento he hecho este documento, ni me lo he inventado, ni lo he fabricado, ni lo he creado. O sea que el tema de falsificación no existe. Bueno, pues se fueron por ahí para poder maltratar a ese comunicador, a Marcos Martínez, que nosotros en ese momento, si lo recuerdan, nosotros asumimos su defensa aquí en el programa, en el Gobierno de la Mañana. En aquel momento, cuando estaba siendo sometido a la justicia y cuando se le estaban haciendo todas las diabluras y todas las cosas que se le hicieron a Marcos Martínez para condenarlo. Bueno, pues resulta que Marcos Martínez recibe en la Corte de Apelación una sentencia favorable a él. Igual que en primera instancia, una sentencia favorable que lo descargaba de las imputaciones que se le estaban haciendo en ese momento. Bueno, pues los abogados de la vicepresidenta de la República sometieron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Y ese recurso de casación, por tratarse de un tema penal, va a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que la presidía en ese momento, esa sala penal, la hoy Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito. Y yo no digo que ella actuara en contra de la ley. No, ella no actuó en contra de la ley, porque la ley 1015 modificó varios artículos del Código Procesal Penal. Entre ellos modificó el artículo 427. ¿Qué es lo que pasa cuando usted eleva un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia? Regularmente, históricamente, lo que hace la Suprema Corte de Justicia es lo siguiente: decidir si casa o no casa ese recurso, ese caso. ¿Cómo? Bueno, dice, si lo casa, si es casado, dice, bueno, lo envía a un tribunal de primera instancia para conocerse desde el principio.
Porque lo que ve ese tribunal, esa Suprema Corte de Justicia, en función de casación, es si hubo o no una aplicación correcta de la ley. No entra en el fondo. Si hubo o no una aplicación correcta de la ley. Bueno, pues la ley 1015 le dio a la Suprema, es del 2015 esa ley, le dio a la Suprema Corte de Justicia la facultad, al variar el artículo 427 del Código Procesal Penal, que dice procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento sobre este recurso, o sea, sobre el recurso de casación, se aplican analógicamente las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir, que se extiende hasta 30 días en todos los casos. Al decidir, la Suprema Corte de Justicia puede, y aquí está el cambio que se hizo en ese momento, rechazar el recurso. Eso se hace cuando no se casa, es que se rechaza. Rechazado el recurso. O puede casarlo. Dice aquí, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada. Si rechazaba el recurso de casación, la decisión de apelación quedaba inmediatamente confirmada por la Suprema Corte de Justicia. Declarar con lugar al recurso, en cuyo caso declarar con lugar es casar. Es casar ese recurso. En cuyo caso, dice aquí, dicta directamente la sentencia del caso sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida y la prueba documental incorporada, y cuando resulte la absolución o la extinción de la pena, ordena la libertad si el imputado está preso. Ese literal de ese artículo 427 del Código Procesal Penal le dio una facultad a la Suprema Corte de Justicia de tomar decisiones. ¿Y qué fue lo que hizo en ese momento la Sala Penal, presidida por la doctora, hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito? Ella casó el expediente, pero ella no lo envió a un tribunal, que era lo que correspondía, que era lo que había que hacer para empezar otra vez a conocer ese caso, para conocer ese caso. No, ella no hizo eso. Ella tomó este artículo 427 modificado por la ley 1015 y varió la sentencia de Marcos Martínez. Y Marcos Martínez, de una absolución, de un descargo que tenía, su sentencia fue variada a 2 años de prisión suspendida y al pago de una multa de $1 millón. Al pago de una multa de $1 millón. Eso hizo esa Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, entonces dirigida, encabezada por la hoy Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, en un caso donde estaba involucrado el poder. Porque hablar un caso donde está la vicepresidenta de la República es un caso del poder. Entonces, como ciudadano, quien les habla, Nayib Chaede, tiene todo el derecho de dudar de que vayamos a tener en la República Dominicana en estos años, en los años por venir, a raíz de estas 2 designaciones, que vayamos a tener, yo dudo que vayamos a tener, y es mi derecho, un ministerio público verdaderamente independiente. ¡Ay, llévatelo, Cundo!